Un avión comercial, un Boeing 777, lleno de gente. Despega una noche cualquiera, como miles de otros vuelos. Y de repente, simplemente se desvanece. Desaparece del radar, de la radio, del mundo. Ni una señal, ni un resto, nada. Y es que no hablamos de hace 50 años, hablamos de 2014. O sea, en una era de vigilancia constante, de satélites. En teoría, es imposible perder algo tan grande. Pues esa es la paradoja que nos trae hoy aquí. Vamos a analizar a fondo el vuelo MH370, que es, sin duda, uno de los mayores misterios de la aviación. Hemos revisado la cronología, los datos, todo lo que se sabe, y la idea es intentar entender por qué, una década después, esto sigue siendo un vacío absoluto. Es que lo fascinante de este caso, y lo que lo hace único, es que va en contra de todo lo que damos por sentado. ¿Creemos que la tecnología nos dé el control? No. Pues el MH370 no es un accidente normal. Es como si estuviera diseñado para burlar cada sistema de seguridad que existe. Es una anomalía total. Vamos al principio, porque la clave está en cómo una situación tan normal se rompe de una forma tan radical. Es el 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777-200ER. Ruta: Kuala Lumpur, Pekín. Y ojo con el avión, que no es cualquier cosa. El 777 tiene uno de los historiales de seguridad más impecables del mundo. Está diseñado con muchísimas redundancias para evitar precisamente un fallo catastrófico y silencioso. Si algo falla, hay un respaldo. Y otro. Exacto. Y esa noche, todo es perfecto. Despega a las 12:41 hora local. 239 personas a bordo. El tiempo es bueno, las comunicaciones son aburridas, de pura rutina. Good night Malaysian 370. Esa fue la última transmisión de voz. Todo normal. Y esa normalidad es lo que hace que lo que pasa a la 1:21 de la madrugada sea tan violento. En ese momento, el transpondedor del avión, que es el cacharro que dice quién es, a qué altura va y a qué velocidad, se apaga. Y unos minutos después, ¡puf!, desaparece también del radar secundario. Simplemente, para el mundo civil, deja de existir. Claro, pero apagar un transpondedor no es como apagar la radio del coche. Requiere una acción deliberada, ¿no? Sí, es muy improbable que sea un fallo. Tienes que girar una ruedecita a la posición de apagado. Y lo más raro no es solo que se apague, es el silencio. El silencio absoluto. No hay un Mayday, que es el protocolo universal de emergencia. No hay una alerta de los sistemas, que están diseñados para chillar si algo va mal. Nada. La comunicación se corta en seco. Y ese silencio es la primera pieza de este puzzle infernal. Porque cualquier escenario que te imagines, un fallo mecánico, una explosión, lo que sea, casi todo deja un rastro, una llamada, restos. Pero aquí, nada. El vacío. Claro. Ese silencio descarta de entrada el 99% de los accidentes aéreos que conocemos. Y te deja sobre la mesa dos opciones. Y las dos son aterradoras. O pasó algo tan sumamente rápido y catastrófico que lo aniquiló todo al instante, o el silencio fue intencionado. Y claro, cuando el avión no llega a Pekín, salta la alarma mundial. Y lo que viene después es, la operación de búsqueda más grande y cara de la historia. Se vuelcan recursos de docenas de países, barcos, aviones, satélites. Peinando el mar de China Meridional, que es donde se perdió el contacto, se parte de la base de un accidente convencional. El problema es que están buscando algo que no está ahí. Pasan los días, las semanas, y la frustración es total. No encuentran nada. Pero nada de nada. Ni una mancha de combustible, ni un asiento. Es que es como si un avión de 200 toneladas se hubiera evaporado. Y esto es muy anómalo. A ver, en casi todos los accidentes en el mar, aunque el impacto sea brutal, siempre hay un campo de escombros. El mar siempre devuelve algo. Maletas, chalecos, cosas que flotan. La ausencia total de restos en esa zona era una prueba en sí misma. Una prueba de que estaban buscando en el sitio equivocado. Exactamente. La conclusión fue inevitable y escalofriante. El avión no se había estrellado ahí. Había seguido volando durante horas después de desaparecer. Pero nadie, absolutamente nadie, sabía hacia dónde. La búsqueda más grande de la historia estaba mirando en el mapa equivocado. Y justo cuando la búsqueda oficial está en un callejón sin salida, la historia da un giro. Pasa más de un año
Y de repente, en la otra punta del mundo, el océano empieza a devolver piezas. Sí, a miles de kilómetros. En julio de 2015, en la isla de la Reunión, que está al lado de Madagascar, aparece un flaperón, un trozo del ala. Se analiza y se confirma. Pertenece a un Boeing 777. Y el número de serie lo vincula, sin ninguna duda, al MH370. Es la primera prueba física, por fin, algo sólido. Pero en vez de resolver el misterio, yo creo que lo hace todavía más grande. ¿Cómo llega una pieza del avión a la costa de África si lo buscaban en Asia? Confirma la tragedia, claro, pero destroza toda la narrativa inicial. Y a medida que aparecen más fragmentos en Mozambique, en Tanzania, pues las teorías se disparan. Ahí es cuando el caso deja de ser un accidente para convertirse en un lienzo en blanco para cualquier hipótesis. A ver, analicemos las dos principales, porque el debate sigue muy vivo. Por un lado está la teoría del vuelo fantasma. La hipoxia, una despresurización lenta que te deja a todos inconscientes y el avión sigue en piloto automático hasta que se queda sin combustible. Suena plausible, ¿no? A primera vista, sí, explica por qué voló tanto tiempo en silencio. Pero choca con los datos del radar militar, que sí lo siguió un tiempo. Esos datos muestran que el MH317 no fue en línea recta. Hizo varios giros complejos, deliberados, subió, bajó. Son maniobras que un piloto automático normal no hace solo. Parece que alguien estaba pilotando activamente mucho después del último contacto. Claro, lo que nos lleva a la otra opción, que es la más perturbadora. Un acto deliberado. Un suicidio. Alguien en la cabina que apaga todo y desvía el avión a propósito. Esa teoría encaja mucho mejor con los giros y la desactivación manual de los sistemas. Te explica el cómo. El problema es que no te da ni una pista del por qué. No hubo una reivindicación, ni una nota, nada. Se investigó a los pilotos hasta la saciedad y no se encontró un motivo claro. Es un acto sin un propósito aparente. Y luego está el silencio de los pasajeros. Es que a mí me cuesta mucho entender cómo, con 239 personas a bordo, en la era de los móviles, nadie mandó un mensaje, un WhatsApp, una llamada, algo. Ese es el otro gran muro de este misterio. Se ha especulado que quizás ascendió muy rápido para incapacitar a la gente, o que simplemente no había cobertura sobre el océano. Pero sigue siendo una de las grandes incógnitas. Cada teoría explica un trozo del puzzle, pero ninguna consigue unirlas todas. La hipoxia no explica los giros, y el acto deliberado no explica el motivo ni el silencio total. Es un galimatías. Y en medio de todo este lío, los investigadores encontraron la pista más importante, una que no venía de un radar, sino del espacio, un eco digital. Sí, de un satélite de la empresa británica Inmarsat. Y aquí hay una ironía tremenda. Aunque todos los sistemas de comunicación del avión estaban apagados, una terminal a bordo siguió respondiendo, de forma pasiva, a unas señas de control de la red. Como una especie de apretón de manos digital, por así decirlo, ¿no? El satélite decía, ¿estás ahí? Y el avión respondía, sí, sigo aquí. Sin decir dónde estaba, solo que seguía encendido. Exacto. Un fantasma en la máquina. Un dato residual que no estaba pensado para rastrear un avión. Pero los ingenieros de Inmarsat hicieron una proeza. Midieron el minúsculo retardo de esos pings y, con el efecto Doppler, calcularon la distancia entre el avión y el satélite en cada momento. Y con eso pudieron trazar dos posibles arcos de vuelo. Uno hacia el norte, sobre Asia, y otro hacia el sur, sobre el océano. Y al cruzar esa información con los datos de combustible y el hecho de que ningún radar en Asia lo vio, la ruta norte se descartó. La conclusión fue demoledora y cambió la historia. El MH370 giró bruscamente al sur y voló durante 7 horas, hasta el último pin, adentrándose en la zona más remota del planeta, el sur del Océano Índico. Es que es escalofriante. Imaginar ese avión, con toda la gente dentro, seguramente dormida, volando horas como un espectro hacia la nada absoluta. Y esa pista, esa maravilla técnica, en lugar de resolverlo todo, nos llevó a un lugar casi imposible. Nos llevó a uno de los sitios más inhóspitos de la Tierra, una zona con fosas de 6.000 metros de profundidad, un clima brutal. Buscar las cajas negras ahí es literalmente buscar un agujero en un pajar del tamaño de un país que además no para de moverse. Por eso no se ha encontrado el fuselaje. Los pings nos dieron la dirección, pero la dirección era el abismo. Entonces, resumiendo, tenemos un avión que desaparece, pero sigue volando 7 horas. Lo hace en silencio, de forma controlada,
en dirección contraria a su destino y hacia la zona más inaccesible del mundo. Tenemos datos, pero en vez de dar luz, ocultan la verdad en el fondo del mar. Es un enigma casi perfecto, ya sea por accidente o por diseño. Cada pista que aparece parece añadir una nueva capa de complejidad en lugar de quitarla. Y detrás de todo el análisis técnico, que no se nos olvide, está el factor humano, 239 personas. Sus familias llevan más de una década en una especie de limbo, sin respuestas, sin un lugar donde llorar. El MH370 no es un expediente, es una herida abierta. Claro, y esto nos obliga a ser un poco más humildes con nuestro supuesto control tecnológico. Vivimos pensando que es imposible perder algo tan grande, y el MH370 demuestra que esa idea es muy frágil. De hecho, hay una reflexión muy potente en las fuentes que hemos visto. A veces, más tecnología significa más vacío. Es la gran paradoja. En este caso, tener más datos no ha traído certeza, sino un océano de posibilidades. Los pings nos dieron una dirección, pero una tan vasta que es inabarcable. Los fragmentos confirmaron el desastre, pero no el porqué. Cada dato abre más preguntas de las que cierra. Y así, una década después, la pregunta fundamental sigue ahí, resonando en el aire. ¿Qué le pasó al avión fantasma? Y quizás la pregunta más inquietante, la que nos obliga a mirar al futuro, no es solo qué le pasó al MH370. Si un avión tan avanzado pudo ser deliberadamente ocultado a todos los sistemas de seguimiento del mundo durante horas, la verdadera pregunta es, ¿qué impide que vuelva a suceder?